algo que voy a dibujar ahora. A ver si hicimos este dibujo. Supuesto que lo que están mirando como dibujo es lo más simple que sabemos del sistema de refrigeración por compresión. Pero encontramos con este tipo de arreglo. Acá hay algo que debe llamar la atención y es que lo que tenemos a la vista en realidad es el evaporador correspondiente al sistema cuya circulación estoy marcando, que a la vez constituye el condensador del sistema que está colocado en la parte de abajo. Es decir, estos dos sistemas están enganchados a través del evaporador y condensador respectivamente. Esto es lo que se llama un arreglo de los sistemas de cascada. Creo que no lo dijimos el otro día, pero ahora lo planteamos. Entonces usted se va a tomar el tiempo necesario para buscar información sobre este tipo de instalaciones, para saber qué cosas ofrece, qué ventajas pudiera tener, y bueno, en fin, detalles, ¿no?, sobre este tipo de instalación. No sé si tienen alguna pregunta. Me parece que esto fue lo último que no lo pudimos terminar de presentar con el nombre. ¿Hay algo que me quieran decir? O nada, o puedo pasar a otro asunto. Ingeniero, disculpe, el de arriba es el evaporador, ¿no? Claro, para el sistema que está en la parte superior, esto que estoy volviendo a remarcar, este dispositivo que está encerrado con línea de trazos es el evaporador. Mientras que para este otro sistema que está más abajo, ese mismo dispositivo constituye el condensador. Entonces, el condensador del sistema inferior le cede calor al evaporador del sistema superior. Al final, en realidad, lo que hace este conjunto es absorber calor por acá, por donde estoy marcando la flecha, que es el evaporador del sistema inferior, y lo cede al medio ambiente a través del condensador del sistema superior. Es como que se estuviera multiplicando, digamos, el efecto, ¿no?, de enfriamiento. Sí, en teoría podríamos enganchar toda una serie de sistemas de refrigeración, que es lo que se llama sistemas en cascada. Pero entonces los pormenores de este tipo de instalaciones, es necesario que usted los busque, y una primera fuente de información la puede encontrar en el Stoker. Así que es cuestión de que se ponga a leer un poco. ¿Alguna otra cosa? ¿Nada? Bueno, así como hay este tipo de arreglo, también hay otras situaciones que podrían darse en los sistemas de refrigeración. Y ahora las voy a mostrar. Por ejemplo, una cosa así, como esta que voy a dibujar.
o esta otra situación. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es notar las diferencias entre estas dos situaciones. Ya, ¿qué es lo que estoy representando en primer lugar? Que es lo primero que debe interpretar. Por supuesto que acá no estoy dibujando una instalación completa, sino una parte de la instalación que usted inmediatamente la debe poder reconocer. ¿Qué es lo que estamos mostrando? Evaporador. Sí, válvula o válvulas y evaporadores, ¿no? Entonces podríamos identificar a este como evaporador 1, a este como evaporador 2. Lo mismo podemos hacer acá. ¿Qué diferencia hay entre el primer arreglo y el segundo? Pregunto. El lugar de la válvula. ¿El lugar o la cantidad? La cantidad, ingeniero. Cantidad. La válvula siempre va ubicada en el sitio donde corresponde, o sea, antes de los evaporadores, pues, ¿no? Porque la válvula tiene que estrangular y la mezcla que salga tiene que ser alimentada a los evaporadores. Está clara la diferencia, pues, ¿no? Acá en el primer esquema tenemos un solo dispositivo de estrangulamiento, una sola válvula, alimentando la batería de evaporadores. Son evaporadores instalados en paralelo. ¿Lo ven? Mientras que en la segunda versión tenemos para cada evaporador su correspondiente válvula. ¿Y qué diferencia provoca esta situación de que haya una o cada evaporador tenga su propia válvula? A ver, razones y dígame. Así como esta pregunta que estoy haciendo, van a ser las preguntas de examen. El efecto refrigerante. No, no necesariamente. La diferencia de presión. No la diferencia de presión. A ver, cada evaporador puede tener su particular C. ¿Qué estoy representando con C? La capacidad. La capacidad de refrigeración. En ambos casos puede que C sub 1 sea igual o distinto de C sub 2, etcétera. ¿No ves? Es decir, que sean los evaporadores del mismo tamaño o diferente tamaño, eso es lo de menos. Pero hay algo más. Cuando se utiliza un solo dispositivo de estrangulamiento, la presión en este lugar, que va a ser como la presión en la entrada del evaporador 1, del 2 y del que siga, va a ser la misma, ¿no? Acá. La presión del evaporador 1 va a ser idéntica a la presión del evaporador 2, y etcétera. Esto acarrea que la temperatura de evaporación, lógicamente, sea la misma, ¿no? En todos los evaporadores. Y eso da lugar a pensar, en una primera instancia, aunque no siempre es así, que la aplicación que están, para la cual están destinados los evaporadores es exactamente la misma. Cuando digo aplicación me refiero a la temperatura de diseño, porque los evaporadores van a estar ubicados dentro de un cierto espacio refrigerado, salvo el caso en que estos evaporadores se ubiquen en distintos espacios refrigerados y entonces las cosas sean diferentes. En relación con esto, yo nuevamente les vuelvo a insistir que usted examine el circuito o la instalación de refrigeración de una heladera
de estas comunes, estas que tienen dos cámaras, y se haga un esquema con una descripción, y entonces así se alista para la pregunta que le podemos hacer en el examen. ¿Entienden lo que estoy planteando? Que lo estoy repitiendo, porque ya se lo he dicho antes. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no está claro? Bueno, en el caso de este esquema que está a la derecha, entonces nos encontramos con que la situación de que cada evaporador tiene su propio dispositivo de estrangulamiento permite que la presión de evaporación sea o igual, pero sobre todo distinta de la del otro evaporador, y etcétera. Lo que quiere decir que las temperaturas a las que operan los evaporadores pueden ser iguales o distintas. ¿Lo ven? Y eso inmediatamente le tiene que dar a pensar de que muy probablemente, por este motivo, de que pudieran ser diferentes las temperaturas, se pueden usar instalaciones de este tipo con aplicaciones distintas. Es decir, un evaporador para un cierto espacio refrigerado con unas determinadas condiciones, distinta a la del espacio refrigerado donde está ubicado el otro evaporador, el 2, digamos. Bueno, quiero saber si me han entendido la idea que he comunicado. Si hay alguna pregunta. De todas maneras, en las prácticas, en la ayudantía, ustedes van a tener la posibilidad de analizar sistemas con por lo menos 2 evaporadores. Y entonces hay que tener cuidado con las condiciones en las que están funcionando los 2 evaporadores. ¿Preguntas? Por favor, quisiera que me digan qué asuntos andan tratando en la ayudantía. Quedamos en separador parcial, ingeniero. Ya. Bueno, van a ir avanzando, pienso yo, en el mismo orden en que hemos venido planteando las cosas. Es importante, se lo vuelvo a recomendar, que usted acompañe todo lo que estamos haciendo, tanto en el teórico como en el práctico, con una buena lectura, por lo menos del Stoker. Si usted hace todo lo que se le recomienda, todo lo que se le pide, entonces no va a tener el problema más adelante. Si no lo hace, bueno, ya el tiempo dirá, ¿no? Si tiene o no tiene problema. Bueno, pregunta antes de que borre. Te voy a plantear un último asunto sobre esta cuestión de los circuitos de los sistemas de refrigeración antes de abandonar esto ya definitivamente. ¿Puedo borrar? Les pregunto a los 40 y a los casi 50, ¿están conectados? Bueno, si nadie dice nada es que puedo borrar. Borró mi cuenta nueva. Ahora voy a hacer un esquema, que es el esquema básico, pero con un detalle que enseguida lo claro.
Ya, como ven, tenemos este dibujo que debe ser súper conocido. Pero hay un detalle en el dibujo. ¿Cuál? Que antes no lo hemos puesto. ¿Cuál es el detalle que antes no apareció nunca? En realidad es un detalle de dibujo, es un símbolo de dibujo que tiene su correspondiente interpretación. Esto, desde el punto de vista de ¿ustedes hicieron dibujo técnico? No. Pregunto. Sí, ingeniero. Seguramente hicieron dibujo de piezas, de máquinas, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Supongamos que yo tengo una pieza que es así, digamos, muy larga, muy larga. Entonces, para no tener que hacer el dibujo con toda su extensión, lo que se hace es eso. ¿Lo ven? Y se acota los extremos. ¿Qué representa esto? Un corte. Un corte. Y eso es para ahorrar, digamos, espacio en el dibujo. Pero significa un corte porque la pieza es de una longitud grande, ¿no? Es larga. Bueno, eso mismo queremos significar en el dibujo que acabamos de hacer. La interpretación es así, que la línea, o sea, la tubería que conduce el líquido desde el condensador hasta la válvula, por algún motivo, por razones de geografía, digamos, en la instalación, es larga, es una línea larga. Es decir, la distancia entre este punto y este punto es una distancia apreciable. Y entonces, como consecuencia de este asunto, se puede producir algún tipo de fenómeno que moleste en el funcionamiento de la instalación. ¿A qué me refiero concretamente? Por acá, por esta línea, va a circular líquido, pero resulta que ya en la práctica, en cualquier tubería, ocurre siempre caída de presión. Entonces, si tenemos saliendo líquido saturado y ya empieza a haber caída de presión, ¿en qué se va a convertir ese líquido antes de llegar a la válvula? ¿En qué se va a convertir? ¿Subenfriado? No, no, mire, lo voy a mostrar en el diagrama pH. Y usted ya lo ha visto antes, pues así es el principio. Supongamos que este líquido sea 1, pero ahora lo estoy marcando a la salida del condensador, porque antes asumíamos de que no había caída de presión entre la salida del condensador y la entrada a la válvula. Supongamos que eso corresponde a la presión de condensación y este sería el estado 1. Si en la tubería ocurre estrangulamiento y sabe usted que el fenómeno de estrangulamiento es isoentálpico, entonces lo que va a estar ocurriendo en la tubería es esto. ¿Lo ve? ¿Se ve o no se ve? Sí. Entonces, ¿en qué se va a ir convirtiendo lo que era líquido originalmente antes de llegar a la válvula? Mezcla. En una mezcla, lo que significa que acá llegando a la válvula, en lugar de ser totalmente líquido, entonces vamos a tener líquido más vapor. La presencia de vapor antes
digamos, y durante el paso del fluido por la válvula, provoca un mal funcionamiento de este elemento. Y entonces esto puede dar lugar a que el sistema tenga problemas operativos. Entonces, esto es como consecuencia, vuelvo a recalcar, de que la línea que conduce el líquido desde el condensador hasta la válvula es demasiado larga, digamos. Entonces, ¿cuál es la solución que se plantea? Que si esa línea va a ser larga y va a haber caída de presión, esta caída de presión ocurra dentro de la zona de líquido, para lo cual entonces inmediatamente usted tenga el líquido 1, lo tiene que convertir en 1' para que si ocurre esa caída de presión no haya ningún problema, porque el líquido sigue siendo líquido antes de la válvula. ¿Entiende? ¿Qué significa convertir 1 en 1'? ¿Qué es lo que se le está haciendo al líquido 1 para que se convierta en líquido subenfriado 1'? ¿Cómo se convierte un líquido saturado en líquido subenfriado? ¿Qué le tiene que pasar? Escucha, estas cosas deberían respondérmela de manera instantánea. Antes que yo termine la pregunta, ya debería estar la respuesta. ¿Qué estoy diciendo? Hay que enfriar, pues, ¿no? ¿Qué significa? Que uno debe ceder calor. Alguien se tiene que llevar ese calor para que se convierta en líquido subenfriado. Eso significa que se requiere un IC. ¿Qué es eso? Intercambiador de calor. Un intercambiador de calor. Y entonces lo que se ha hecho ha sido aprovechar una de las ideas que antes se manejó con el sistema que tiene compresores en serie con enfriamiento intermedio, es decir, hacer un aprovechamiento similar. Entonces, ¿qué se hace? Ahora lo voy a mostrar en el dibujo. Lo que se hace es, como dije antes, aprovechar la misma idea haciendo esto. Y voy a plantear la situación más simple, que es esta. Entonces, por acá tenemos líquido subenfriado, líquido saturado 1. Lo voy a volver a marcar como 1. En esta válvula flotador se va a estrangular hasta una cierta presión intermedia, de tal manera que cuando la mezcla que se tiene acá, la salida de la válvula flotador, ingrese a esta cámara de separación, se tenga una fase líquida en el fondo y una fase vapor en la parte superior. Entonces, voy a ir marcando simultáneamente acá en el diagrama pH para que usted pueda apreciar lo que estoy diciendo. Entonces, 1 se va a estrangular hasta esta condición que va a permitir que se separen estas dos fases
La voy a identificar como antes con los números 5 y 6. Quiere decir que aquí en el separador, esto es 5 y esto que va a salir por la parte de arriba es 6. ¿Se entiende, no? Entonces tenemos una fase líquida a, digamos, a la condición 5, cuya temperatura es, es una temperatura más baja que la temperatura T sub 1. Entonces, ¿qué se hace? Una parte del flujo que viene por acá se hace pasar por la válvula flotador, pero el grueso se manda por acá, por una tubería que alimenta un serpentín que está sumergido en el líquido 5, de tal manera que cuando salga el refrigerante, después de pasar por este serpentín y haberle cedido calor desde 1 hasta 5, sale en la condición 1', que es líquido subenfriado, que ya no va a tener ningún problema en la línea, por más larga que sea, antes de la válvula. Entonces, el 1' es el que va a experimentar, digamos, el estrangulamiento principal desde la condición 1' hasta la condición, no sé qué número quiere ponerle acá, 7, que luego pasando por el evaporador, como siempre, deberá convertirse en vapor saturado 3. Pero ahora tenemos un problema. ¿A qué presión se encuentra 6? Pregunto. A la presión intermedia. La presión intermedia. A la presión intermedia. Entonces, 6 con 3, que se encuentra a la presión de evaporación, no se pueden mezclar mientras no los pongamos a la misma presión, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con 6 en una solución rápida y simple? Bueno, voy a dibujar de otra manera para que se distinga de la válvula que está siempre instalada antes del evaporador. Mejor me voy a dibujar como una corbatita. Entonces, lo que se hace es estrangular 6 hasta una condición 6', cuya presión ahora es igual que la de 3. Y entonces acá ahora 6' con 3 se mezclan para que resulte 8, que es comprimido hasta 9. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí, ingeniero. Entonces, mirando el diagrama pH, 6 se estrangula. Voy a borrar la línea de temperatura porque si no la vamos a confundir. Entonces voy a marcar lo que está ocurriendo en esa válvula corbatita, que sería 6 siendo estrangulado hasta la presión de evaporación, dando como resultado 6'. Y entonces, estando 3 y 6' a la misma presión de evaporación, ahora se mezclan y resulta esto que estamos llamando 8, que se comprimirá hasta la presión de condensación, alcanzando el estado 9 para luego, pasando por el condensador, convertirse finalmente en 1 de vuelta. Ahora me falta indicar lo siguiente. Acá en este dispositivo que estoy encerrando con línea de trazos, en realidad lo que ocurre es
un intercambio de calor entre uno que pasa por adentro del serpentín y 5 que está por afuera bañando el tubo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es decir, 1 se convierte en 1' y para eso tiene que ceder calor, ¿verdad? Una cierta cantidad de calor negativa. ¿Quién se lleva ese calor? El líquido 5, que como es líquido saturado, cuando reciba calor se va a convertir en vapor saturado 6. ¿Lo ven? Entonces, esta cantidad y esta cantidad son iguales. ¿Qué significa eso? Que esto que tengo encerrado con línea de trazos, en el esquema de la izquierda, en realidad está funcionando como un intercambiador de calor. ¿De qué tipo? Pregunto. ¿De qué tipo sería? ¿De contacto directo o de pared? No hay más que esas Pared. dos alternativas. ¿Ah? De pared. De pared. ¿Lo ven? Entonces, a este dispositivo, intercambiador de calor de pared, en donde ocurre esto que estamos describiendo acá, lo vamos a conocer con este nombre, porque esto es lo que provoca como subenfriador de líquido. Para el planteamiento que hemos hecho, digamos, una crítica que podría arreglarse, es el proceso 6', ¿qué es lo que estamos haciendo durante este proceso? Convirtiendo un vapor saturado seco en vapor recalentado, pero resulta que este está a la presión intermedia, mientras que este está a la presión de evaporación. Entonces, lo que estamos haciendo con esta válvula corbatita, es hacer caer la presión, pero eso implica que después vamos a tener que comprimir ese vapor, y entonces diríamos, bueno, no tiene sentido, digamos, práctico, o no tiene lógica estrangular algo para después tener que volverlo a comprimir. ¿Entienden lo que digo? Entonces usted podría buscar otros arreglos, como por ejemplo comprimir el 6 directamente hasta la presión de condensación, pero eso puede implicar, por ejemplo, 2 compresores en paralelo, o también puede analizar el arreglo en serie. Ya eso lo dejo por cuenta de ustedes para que se hagan estos planteamientos. Pero esta es la crítica que se le puede hacer al proceso 6'. ¿Qué es lo bueno que tiene ese proceso? Que es algo muy simple, porque lo único que se requiere es una vulgar válvula, pues, ¿no? Pregunta. Ahora, yo les planteo que ustedes como ejercicio se tomen el trabajo de determinar el coeficiente de operación de esta instalación. Ahora, fíjense en algo que les puede ahorrar trabajo en este ejercicio que les estoy planteando. Lo voy a plantear con rojo. Si el límite del sistema subenfriador del líquido es por donde he trazado la línea de trazos negra, quiero que me digan cuántas entradas tiene y cuántas salidas. Les pregunto, ¿cuántas entradas? 1.
una Y una salida. y dos. ¿No ve que son dos entradas? ¿Ve o no ve? Sí, ingeniero. Una salida y otra salida. ¿Cierto? Pero si en lugar de trazar mi límite por donde lo he marcado, yo lo trazo por acá. Entonces les pregunto, ¿cuántas entradas hay? Una sola entrada, que es acá. Y entonces me estoy ahorrando, ¿no es verdad? Me estoy simplificando el análisis porque ahora me tengo que preocupar de una sola entrada. La salida por acá, por 6, la salida por 1' acá. Por eso es importante la práctica, ¿no? A fin de que usted elija el sistema termodinámico de la manera que le resulte más cómoda, más sencilla, para cuando tenga que plantear las ecuaciones de balance de masa y energía. Bueno, les sugiero que ustedes hagan el ejercicio que yo les he sugerido. Y si hay alguna duda, el próximo día, martes, lo revisamos. ¿Listo? Está bien, ingeniero. Está bien. Ok. Quedamos acá entonces. Buen fin de semana para todos. Y hasta luego. Igualmente, ingeniero, hasta luego. Hasta luego.